plenamente consciente de que somos la última mesa redonda y estoy convencido de que deben estar ya un poco cansados. Y también sé que tenemos que competir con los gin tonics, así que bueno, eso es una tarea complicada, pero estoy convencido de que esta mesa redonda va a ser interesante para todos, porque vamos a hablar de algo de lo que han hablado otras mesas redondas: especialización y diversidad. Y es importante conocer todas las distintas opciones y podemos aprender de todas las iniciativas. Así que para poder hacerlo, he traído a la mesa y tengo el honor de presentar en dos cámaras especializadas, que son GAFTA, especializada en materias primas, y el MAA, especialista en Derecho Marítimo. Y para poder tener una conversación, también tenemos a CIAM, que es muy joven, pero al mismo tiempo una cámara de arbitraje generalista con un futuro brillante sin duda. Y también tengo el honor de tener a dos maravillosos oradores hoy, a Emily Bensusan, a Cliff Aston y a José María Alonso, que van a hablarnos de estas tres cámaras con mucha autoridad. Y voy a presentarte, Emily, y a Cliff y a José María Alonso para que nos hablen de su experiencia. Emily es la representante de GAFTA y es muy joven, pero bueno, tiene un trabajo increíble, ¿no? 8 años de experiencia y estudió ciencias medioambientales y marítimas y gestiona más de 400 casos de arbitraje al año, y también es responsable del Comité de Contratación de GAFTA, el de arbitraje también, y la Federación de Asociaciones de Materias Primas. No sé cómo lo haces, pero es increíble. Es alucinante, así que tenemos muchísima suerte de tenerte hoy aquí con nosotros. Luego, es un honor también contar hoy con Cliff Aston, representando a LMA. Cliff fue presidente del LMA, ahora es miembro del comité, estudió en Cambridge, es abogado, estudió y también trabajó en el MB Club y abrió su propia consultora y es miembro de la Comisión de Arbitraje Marítimo de China, también de la Cámara de Arbitraje Marítimo de Hong Kong, entre otros. Y también es un muy cualificado mediador. Y para mí es un auténtico honor que pueda estar aquí hoy con nosotros. Gracias por venir. Y estoy deseando oír qué es lo que nos van a contar. Y por último, pero no menos importante, tenemos a José María Alonso. Todos ya conocen a José María Alonso, lo voy a presentar a nuestros panelistas, pero José María tiene una de las carreras de abogado más brillantes de España. Empezó a trabajar con Luis Díez Picazo, un profesor muy conocido. También fue socio de Garrigues, presidente del Club de Arbitraje Español, presidente de Baker McKenzie en Madrid. También ha sido el presidente de la Asociación y vicepresidente del Consejo de la Abogacía, y ahora es el socio de Alfonso Uriez Abogados y presidente del CIAM. Así que, bueno, increíble. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y José María, como representa una cámara española, va a hablar en español. Y yo estoy encantado de que lo haga así.
Lógicamente estamos en España y José María va a hablar en español y encantados de que lo haga. We have a lot to talk. Y por lo tanto tenemos muchas cosas que decir. Vamos a empezar con nuestros oradores. Ellos van a explicar qué es GAFTA, qué es el LMA y qué es CIAM. Y luego vamos a hacer algunas preguntas. Así que empezamos con Evelyn. Por favor, ¿podrías explicarnos qué es GAFTA y cuáles son las principales características de sus procedimientos? Y gracias, Carlos, por esta presentación. Para aquellos que no conocéis, GAFTA es una asociación de comercio internacional que se remonta a 1878, así que es bastante antigua. Pero tenemos oficinas por todo el mundo. La sede está en Londres, que es donde yo trabajo, y es básicamente una organización a que se dedica a través de miembros. Tenemos 1.800 miembros en 98 países de todo el mundo. El 90% de estos miembros están fuera del Reino Unido, así que eso simplemente es una muestra de lo internacionales que somos. También proporcionamos todo tipo de categorías. Tenemos a brokers, comerciantes, gente más técnica, analistas. Tenemos a árbitros y también profesionales como abogados. Y básicamente lo que hace GAFTA es tratar de proteger los intereses de nuestros miembros en el comercio a través de los servicios que proporcionamos. Proporcionamos 6 servicios principales a través de GAFTA, que son política comercial, seguros comerciales, también tenemos formación y también contratos y arbitraje. Y bueno, GAFTA también trata de de promover el libre comercio en materias primas, y trabajamos con los gobiernos para tratar de promover la reducción de aranceles y la eliminación de las barreras no arancelarias también en el comercio. Así que trabajamos mucho, aparte de simplemente contratos y arbitraje, y por eso estamos hoy aquí. Pero para hablar un poco más de a que yo me dedico en arbitraje, bueno, es un equipo pequeño, somos solo 3, estoy yo, un ejecutivo y un ayudante. Y como acaba de decir Carlos, gestionamos alrededor de 400 casos al año. Esa cifra fluctúa y uno de los años creo que tuvimos un poco por encima de 1.000 casos en GAFTA, así que bueno, un departamento bastante ocupado. Los servicios que ofrecemos en arbitraje para nuestros miembros o no miembros, lo puede utilizar cualquiera realmente. Ofrecemos un conjunto de reglas que hay que utilizar en la contratación, así que tenemos en nuestra regla, utilizamos un sistema con 2 niveles. Tenemos 2 niveles y luego la opción de apelación. Luego tenemos un servicio rápido de reclamaciones y también mediación, pero nadie utiliza la mediación. Todo utiliza la 125 o la 126. Así que para poder dar algunos datos más, el año pasado tuvimos alrededor de 300 casos y solo 20 apelaciones, y las apelaciones, el 20% de ellas le dieron la razón a la parte contraria, así que el 80% son laudos que se aceptan en primera instancia. Así que analizando daños, el año pasado un total de $92 en laudos, que es una cifra bastante elevada para GAFTA. Y estaba hablando con Carlos ayer sobre nuestros costes y eficiencia en el equipo. Aunque tenemos esa gran cantidad de reclamaciones, somos muy eficientes en costes y somos rápidos. Así que, para ponerlo un poco en perspectiva, sé que en comparación con otras asociaciones, sí tenemos esa capa adicional de apoyo que viene del sector del arbitraje, pero
con ese apoyo, evidentemente, viene un coste adicional, ¿no? Un coste asociativo. Pero cuando lo comparamos con otros, es mucho más barato. Así que nuestra asociación, bueno, los costes son fijos. Así que da igual cómo de grande sea la reclamación, cuánto tiempo dure. Es una tarifa fija de 1.720 libras. Para primera instancia para la apelación es un poco más alto, sube a 4.000, pero de nuevo sigue siendo barato en comparación con todos los demás. Y para ponerlo en perspectiva, si analizamos un caso completo, bajo la regla 125, un tribunal de 3 personas, el coste total de esa reclamación es alrededor de 13.000 libras. Y eso incluye el precio de la asociación, las 3 personas del tribunal, también los gastos de las 3 personas del tribunal. Y bueno, por 13.000 la verdad es que es bastante barato. Y una apelación es un poco más elevado bueno, sí que tenemos todas las audiencias y así que por eso es un poco más caro. Pero bueno, son 20.000, pero cuando lo comparamos con otros, de nuevo, muy barato. Y estoy, bueno, hablando de la eficiencia de nuestros casos, ¿no? Analizando, ese papel de intermediador entre las partes y los árbitros, y llevo un poco de tiempo, pero creo que yo y el equipo, bueno, tratamos de responder a las cosas en una hora. Somos bastante rápidos y para ponerlo en perspectiva, en un caso de comienzo hasta su fin, del momento en el que nos llega la reclamación al laudo, son 7 meses, ¿no? Para uno de primer nivel, 12 meses para una apelación, pero evidentemente ahí añadimos todas las audiencias y todo, pero es bastante rápido. Si vemos las reglas rápidas también, que también lo ofrecemos, son 3 meses y eso es muy rápido. Así que bueno, no sé qué más, pero bueno, somos rápidos y somos eficientes. Y estamos aquí para arbitrar, no para sacar dinero. Pero bueno, lo que decimos en GAFTA es que estamos ahí para el comercio y por el comercio. Muchas gracias. Ha sido interesante porque Emily no ha dicho que tienen contratos estándar que promueve el tribunal. Y en el proceso de arbitraje, los árbitros no son abogados, son miembros de la asociación. Y cuando le pregunté, ¿quién quiere ser un árbitro a un coste tan bajo? Nos dijo, bueno, porque queremos promover el comercio y como tenemos tantos casos, les parece bien. Así que es una situación muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, este tipo de arbitraje de GAFTA es un poco raro, diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Gracias, Emily. Y ahora vamos a hablar del LMA con Cliff. Por favor, ¿podría explicarnos qué es el LMA y cómo funciona? Sí, desde luego, encantado. Es posible que se haga algo parecido aquí en España, pero los clientes, cuando buscan abogados para un caso, lo que suelen hacer es invitar a 2 o 3 bufetes y les hablan del caso y toman una decisión con respecto a lo que han oído, ¿no? Y les llamamos un concurso de belleza, pero después le llamamos así o competencia, pero GAFTA y el LMA, bueno, trabajamos uno al lado del otro, pero en campos diferentes. Pero si leemos sobre arbitraje, leemos temas sobre, ad hoc. Y nosotros en el LMA somos probablemente el mejor ejemplo, y siendo el ejemplo más grande de lo que es el arbitraje ad hoc y cómo funciona. Y una definición de arbitraje ad hoc es que no está supervisado por ningún organismo externo. Y eso no quiere decir que sea como el salvaje oeste.
El arbitraje ad hoc en el LMA está sujeto a una estructura bueno, muy bien diseñada de condiciones que explican cuál es el procedimiento que se va a seguir en cada caso. Pero lo más importante, creo que el mensaje más importante es que los árbitros en cada uno de los, bueno, están en cada uno de los casos, así que no hay involucrado ningún tipo de autoridad. Así que, bueno, ¿qué es el LMA? La Asociación de Arbitraje Marítimo de Londres. Solamente es una agrupación, una asociación de 37 árbitros a tiempo completo. Dedicamos todo nuestro tiempo al arbitraje. Hacemos un poco de mediación y algunas evaluaciones neutrales, si alguien se lo ha encontrado. Pero vamos a ponerlo en contexto con algunas cifras. En 2022 hemos tenido 2.032 nombramientos de árbitros, según nuestras normas, lo cual quiere decir que ha habido alrededor de 1.800 arbitrajes que han empezado en 2022 y hemos producido 420 laudos durante el año. Así que, ¿quiénes son estos árbitros? Bueno, el LMA, bueno, en sus comienzos los primeros árbitros eran brokers marítimos, personas que estaban involucradas en el sector y siguen formando una parte importante de nuestra organización porque creemos que es importante tener a personas con experiencia en el sector a cargo de las reclamaciones, pero también tenemos algunos abogados que trabajan junto con ingenieros y también como árbitros. No todos han estudiado Derecho. A veces la experiencia en el sector es lo que importa, así que tienen que entender el procedimiento del arbitraje y tener una comprensión básica de la ley que normalmente obtienen a través del Instituto de Arbitraje. Tenemos 3 niveles para nuestros miembros. Tenemos miembros completos. Luego tenemos algunos que son los que tienen acceso a convertirse en árbitros, pero tienen otro trabajo al mismo tiempo. Y los miembros de apoyo. Tenemos 800 en todo el mundo, que básicamente son personas que les interesa lo que hacemos y quieren mantenerse en contacto con lo que sucede en el mundo del arbitraje. Con todas estas cifras es posible que les sorprenda que el LMA tiene solo un trabajador, lo cual resalta el hecho de que cada tribunal es independiente y gestiona sus propias cosas. ¿Y cuál es el papel del LMA en sí? El LMA genera los términos y condiciones que organizan la resolución de conflictos. Tenemos 3 tipos. Tenemos unas pequeñas hasta $100.000. Tenemos una tasa fija de 4.000 que cubre todo el caso, de comienzo a final. Tenemos el procedimiento de reclamaciones medias hasta 400.000. Y entonces luego los términos y condiciones que cambian cada 3 o 4 años para reflejar los cambios en los mercados. Por ejemplo, en 2021 presentamos las normas online para cubrir los arbitrajes online que fueron necesarios durante el COVID. También representamos al ámbito marítimo cuando hablamos de nueva legislación y los cambios legislativos vinculados con el arbitraje. Y ahora mismo en Inglaterra se está revisando el arbitraje y estamos involucrados muy de cerca estamos muy cerca de este debate, pero el LMA no forma parte o no está involucrado en los procedimientos. Aparte de los 3 o 2 miembros del tribunal, nadie del LMA sabe nada de los otros arbitrajes que están teniendo lugar. Son realmente confidenciales. He dicho al comienzo que no somos un puñado de cowboys y con ello quería decir que tenemos estas reglas y estas condiciones, pero también todos los árbitros están sometidos a la jurisdicción de la supervisión de los tribunales británicos
En muy pocas ocasiones los tribunales tienen, pueden recurrir ellos para una apelación. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional? Gran parte tiene que ver con el tipo de reclamaciones. El arbitraje institucional suele cubrir grandes proyectos, ingeniería, proyectos de construcción o compromisos a largo plazo parecidos a estos. El mundo marítimo es muy diferente y los armadores y los operadores esperan mucho y lo que a lo largo de los años se han acostumbrado a conseguir. La principal diferencia creo que es la siguiente. Muchos contratos o un armador o cualquier empresa que transporta mercancías establece contratos de corta duración a lo largo de un año. A lo mejor, un barco puede realizar distintos viajes a lo largo de un año y es posible que esté sujeto a distintos contratos. Así que no estamos analizando partes que tengan una gran reclamación, sino que tienen varios conflictos y no quieren dedicarle mucho tiempo, quieren solucionarlo de la forma más rápida y barata posible. Puede ser que haya un barco que esté viajando y a lo mejor es necesario que el propietario tenga un laudo antes de que llegue a su destino para poder recibir el pago de lo que se les debe para ese viaje. De forma que hace falta que el procedimiento se mueva rápido y sea barato. Y ¿cuáles son las diferencias? El primero es la facilidad de nombramiento. Creo que en un arbitraje institucional se puede tardar un mes o varios meses en conseguir establecer la corte, pero eso en el ámbito marítimo no funcionaría. En nuestro caso se puede mandar un email a un árbitro para aceptar una cita y él lo hará en el mismo día. También se puede solicitar que la otra parte elija a un árbitro en los siguientes 14 días y si no lo hacen, entonces tu árbitro es el único árbitro. Y la idea es que la Corte estará lista a los 14 días de iniciar el procedimiento. Y no hay que comprometer tampoco muchos fondos por adelantado. En el arbitraje institucional muchas veces hay que hacer un depósito importante. Una estadística interesante que vi el otro día de uno de los sectores era que se decía que se habían iniciado 120 arbitrajes en el año, pero no había 120 árbitros. Y el motivo es que se inicia el arbitraje, luego se dan cuenta de cuánto tienen que pagar para arrancar y deciden que es demasiado arriesgado y por lo tanto no se molestan. Y con el arbitraje ad hoc, con nuestro arbitraje, se pagan 350 dólares por esa cita y es lo único que hay que pagar. A lo mejor en un momento determinado se puede recibir una factura por lo que intermedia, pero se paga por tiempo, no por el tamaño de la reclamación. Otro tema importante en el nombramiento de los árbitros es que se puede elegir a quién vamos a nombrar. Si tenemos un caso de ingeniería, se puede nombrar a un árbitro que es ingeniero, no a un abogado que no se ha subido nunca a un barco. Si tienes un caso comercial, se puede elegir a un broker o muchas veces hay un caso que involucra todos los aspectos. A lo mejor un árbitro viene del ámbito jurídico, otro a lo mejor es técnico y el otro a lo mejor comercial, pero se puede ajustar la Corte a nuestras necesidades. Los términos de LMA no siempre requieren 3 árbitros. Cada parte selecciona al suyo y siempre y cuando estén de acuerdo, no tienen que seleccionar a un tercero. Incluso se puede llegar a un laudo sin elegir a un tercer árbitro, que es una forma estupenda de ahorrar costes. Y el 90%, incluso más, de los casos, no hay necesidad de seleccionar a un tercer árbitro porque los dos que han sido seleccionados por las partes están de acuerdo. Y eso representa un ahorro de los costes sustancial. En el arbitraje institucional
No quiero parecer que estoy criticándoles, porque tienen su mercado, pero de acuerdo con mi experiencia, cuando uno tiene una institución, tiene al menos 4 árbitros con respecto a los costes. Los procedimientos que tenemos son muy flexibles. Es posible porque el flujo de caja es muy importante en el ámbito marítimo y por lo tanto es posible conseguir un laudo al mes de que comience un arbitraje si es realmente muy urgente. Y de nuevo, esto, bueno, ocurre porque a veces es necesario conseguir este laudo antes de que el barco llegue a su destino, pero en todo ello no se sacrifica la calidad. Si uno necesita una audiencia oral, se puede llevar a cabo, pero si parece que no es necesario, se puede decir no hace falta porque no es eficiente con respecto a los costes. Así que lo que tenemos aquí es la velocidad para iniciar el proceso, flexibilidad del procedimiento y también un coste razonable al final. Bien, entiendo que a lo mejor muchos no están involucrados en conflictos marítimos. Las condiciones de LMA, bueno, se basan muy cerca en la ley de 1996 sobre arbitraje, pero con variaciones prácticas y comerciales. Y como conjunto de reglas para el arbitraje se podrían aplicar a cualquier cosa. Y aunque a la gente no le atrae la expresión de ad hoc, creo que si a alguien le parece que el método de arbitraje a lo mejor no les gusta o les parece demasiado caro, pueden entrar en nuestra página web para buscar esos términos, porque son aplicables para cualquier tipo de conflicto. Gracias, Cliff. Y mi experiencia con el arbitraje del LMA es muy interesante porque uno recibe una llamada de un cliente que está, bueno, volviéndose loco, dice, hemos recibido una notificación en la que se dice que si no selecciono un árbitro en 13 días, este hombre va a ser el árbitro del conflicto. Y, bueno, pero no es como ICC o en arbitraje de inversión. Las partes, en muchos casos, llegaron a un acuerdo y los árbitros solamente, solo intervienen cuando no se ha conseguido llegar a un acuerdo. Así que, como ha comentado Cliff, hay muchos nombramientos, pero muy pocos laudos. Y eso es porque no se centran demasiado en rápido, sino dar la oportunidad de llegar a un acuerdo en la disputa. El arbitraje marítimo es muy habitual. Estamos muy acostumbrados a llegar a un acuerdo en caso de conflicto, así que no es algo raro. Pero es otra forma de ver el arbitraje y se puede ser a lo mejor un experto en el comercio marítimo o ingeniero, no abogado. Y si hay 3, va a haber abogados y expertos en la materia en la corte, así que es diferente. Va a hablar José María y nos va a hablar del CIAM y sobre todo yo le he pedido que aparte de explicar el CIAM, que ya lo conocéis todos, que explique las iniciativas que tiene el CIAM para también, siendo una corte generalista, pues abordar el tema de la especialización y poder ser las dos cosas a la vez, que también es un tema muy interesante. José María, cuando quieras. Thank you, Carlos. With all my respects. Muchas gracias, Carlas. Todo mi respeto para mis compañeros de mesa, pero voy a hablar en español. Me pasa un poco como Fernando Alonso en el campeonato de Fórmula 1 de Miami, ¿no? Que estaban Checo Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Y dijo Fernando Alonso, no sé qué hacemos hablando en inglés, siendo los 3 españoles, ¿no? Que hablamos español. Bueno, en primer lugar, gracias Javier, gracias Sonia, pero gracias sobre todo porque lleváis 9 ediciones poniendo a España en el mapa del arbitraje internacional y eso
realmente no tiene precio. Todo esto es precioso, pero el que España siga incrementando su posicionamiento en el arbitraje internacional es importantísimo. Me preguntaba qué relación tiene el cuento de Caperucita Roja con esta mesa, ¿no? Pero creo, y luego os explicaré por qué, que tiene una explicación y que nos viene como anillo al dedo. Caperucita Roja. Bien, como consecuencia de la modificación en el año 2003 o de la aprobación en el año 2003 de la ley de arbitraje basada en la ley modelo UNCITRAL, se produjo un movimiento en el sector jurídico español para, de alguna manera, intentando hacer bueno lo que decía la exposición de motivos de la propia ley, que era traer hacia España arbitrajes con partes hispanohablantes, pues efectivamente que vinieran hacia España arbitrajes en los que las partes fueran hispanohablantes. Eso dio lugar al nacimiento del Club Español del Arbitraje en el año 2005, del que tuve el honor de ser el primer presidente. Pero seguíamos presentándonos hacia afuera, a nivel de cortes, con voces diversas y no presentábamos un mensaje uniforme. Y ha costado 17 años, ni más ni menos, que las, digamos, 4 cortes más importantes de Madrid y de España, como son la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, la Corte Española de Arbitraje, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados, decidieran constituir CIAM, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, al que referir todos los arbitrajes internacionales. Pero poco a poco, con el tiempo, somos conscientes de que esto, si bien tiene un origen español, su alcance tiene que ser verdaderamente iberoamericano. Y el propio club ha cambiado su denominación de Club Español de Arbitraje a Club Español e Iberoamericano de Arbitraje. Y CIAM va por ese camino más o menos. No es un secreto, aunque lo decimos a voces, que Javier y yo estamos en relaciones prematrimoniales. Y que CIAM y CIAR pues, pueden ser uno en muy poco tiempo. CIAR, Centro Iberoamericano de Arbitraje, que tiene todo el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, del Consejo General de la Abogacía Española, de los colegios de abogados iberoamericanos y de las cámaras de comercio iberoamericanas. ¿Y por qué este movimiento de atracción hacia Madrid? Y, por supuesto, si este matrimonio, como yo espero, culmina, incorporará las sedes del CIAR, que son San José de Costa Rica y Sao Paulo. ¿Por qué esta vocación que tenemos de potenciar el arbitraje en nuestra lengua y en nuestro derecho? Si uno mira las estadísticas de la CCI, ve que más del 20% de los arbitrajes que llegan a esa institución involucran a una parte hispano-lusa parlante. Primero está Brasil, luego sigue España, luego sigue México. Si miramos las estadísticas de la London Court, al menos un 4% son arbitrajes mexicanos, con partes mexicanas. Y si vemos las estadísticas del ICDR, más del 10% son arbitrajes que involucran a partes latinoamericanas. Lo cual significa que a Madrid y a ciudades iberoamericanas no llega prácticamente sin un porcentaje mínimo de arbitrajes internacionales
que afectan a partes hispano o lusoparlantes. Y claro, como decía Sócrates, difíciles los tiempos en los que hay que esforzarse en demostrar lo evidente. Y aquí vuelvo a por qué me parece que el cuento de Caperucita Roja tiene mucho sentido. Porque Caperucita Roja somos los iberoamericanos, que vamos con nuestra cesta, con nuestra lengua, con nuestro derecho, y que vamos a la casa de la abuelita, que es la sede. Pero resulta que dentro de la casa de la abuelita no está la abuelita, sino que está el lobo vestido de abuelita. Y el lobo pues nos puede comer, porque no es ni de nuestra sangre, ni habla nuestro idioma, ni tiene ningún tipo de relación con nosotros. Porque yo me pregunto, ¿qué sentido tiene ir a los 4 grandes países que atraen los arbitrajes con partes iberoamericanas, que son los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Suiza, que no hablan nuestra lengua, cuyo derecho no está basado en los mismos criterios que está basado en nuestro, de creación romanista y el Código de Napoleón, que ninguno de ellos tiene su ley de arbitraje basada en la ley modelo UNCITRAL. Ninguno de los 4 países. Cuando la inmensa mayoría de los países iberoamericanos tienen sus leyes de arbitraje basadas en la ley modelo UNCITRAL. Y, por supuesto, hay que contratar abogados locales, que por lo general son bastante más caros que lo que son los abogados iberoamericanos y no son mejores. Y lo digo por experiencia porque estoy en muchos tribunales pudiendo ver cómo actúan unos y otros. Y esa es la razón por que nace el Centro de Arbitraje de Madrid. Porque lo que pretendemos es que cuando Caperucita Roja vaya con su cestita a la sede, se encuentre de verdad a su abuelita. Y no se encuentra el lobo. Se encuentre de verdad a su abuelita, que tiene su misma sangre, que habla su mismo idioma y que entiende perfectamente cuáles son sus circunstancias. El CIAM, que tiene, como digo, su sede en Madrid, pero lo que pretende de verdad es ser, y lo será mucho más cuando sea CIAMCIAR, un centro verdaderamente iberoamericano, lo que pretende es que vayamos todos a arbitrar a nuestros sitios naturales. Vayamos todos a arbitrar a nuestros sitios naturales. Y yo no critico ni muchísimo menos Londres, ¿cómo lo voy a criticar? Ni puedo criticar Nueva York, ni puedo criticar París. Pero para los ingleses, para los franceses, yo en este momento, lo he contado varias veces, presido un arbitraje en Ginebra entre un colombiano, un argentino, ley aplicable colombiana, y estamos en Ginebra sometidos al Código de Derecho Internacional Privado suizo y con abogados suizos que aplican la Lex Fori. Bueno, me parece que volvemos a lo de Sócrates en lo absurdo que requiere los tiempos en que hay que demostrar lo evidente. CIAM, lo habéis visto, yo no voy a cansaros de lo que es. Creo que es un proyecto fantástico. Creo que es un proyecto que no es de los que en este momento integramos CIAM, sino de todos los que integramos la comunidad en lengua española y portuguesa. Es un proyecto que le tenemos que impulsar.
y que, por supuesto, está dotado de los mejores reglamentos. Tomamos como base el reglamento del Club Español del Arbitraje y lo modificamos. Tiene en este momento una comisión de buenas prácticas que preside Alexis Moore, que intentará mejorarnos aún. Tenemos un reglamento general, tenemos un reglamento abreviado, tenemos un reglamento súper abreviado. ¿Y por qué tenemos un reglamento súper abreviado? Precisamente porque nos lo han pedido el Grupo de Trabajo de Derecho Marítimo. El Grupo de Trabajo de Derecho Marítimo ha dicho que necesitan, y ahora se nos acaba de explicar, que los arbitrajes se celebren en un periodo muy corto de tiempo. Por tanto, y contestando, Carlos, a tu pregunta, es verdad que somos una corte, llamémosle generalista, pero que también estamos especializados. Hay grupo de trabajo marítimo, hay grupo de trabajo de seguros, grupo de trabajo de economía digital, grupo de trabajo de construcción, de financiero y bancario. Y bueno, pues en este momento vamos a poner en marcha los grupos de trabajo de farmacia, de derecho aeronáutico y de sports and entertainment. Quiero decir que, aunque no tenemos listas cerradas de árbitros y por tanto lo que pretendemos es que el mayor número de arbitraje de personas que sean expertas en la materia, estoy de acuerdo con lo que decía antes Antonio Morales, de que los árbitros tienen que ser especialistas en la materia, pero que la comisión de designación de árbitros, todas las comisiones del CIAM están integradas por un número paritario de hombres y de mujeres y un número superior de extranjeros respecto de españoles, porque de verdad queremos darle ese componente. Y desde luego, si hay un tema de derecho marítimo, pues la comisión de designación de árbitros junto con el grupo de trabajo buscará a alguien que sea especialista en la materia. Muy bien. José María, muchas gracias. Lo digo porque nos hemos pasado ya del tiempo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. As far as we have already passed our time. Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. No sé si Cliff, Emily, podéis a lo mejor añadir algún comentario final, si queréis añadir algo, bueno, que nos podéis decir. Creo que, bueno, ahora hablo como el lobo. Vengo de un mercado muy especializado, el marítimo, el comercio marítimo internacional, con partes afectadas de muchas nacionalidades, distintos países, distintas culturas. Lo que ya no tenemos en Inglaterra es una industria marítima. Tenemos ese papel neutral que debe tener un árbitro, ¿no? Pero en otros campos de los que se está hablando, creo que la cultura española, la cultura de las partes hispanohablantes, sí que creo que hay mucha lógica en lo que se decía, ¿no? Pero como decías al principio, o bueno, lo que decía Fernando, comentabas que decía Fernando Alonso, ¿no? 3 personas en español sentadas tomando un café y hablando en inglés. Pero bueno, en el caso del sector marítimo no parece tan absurdo, porque es verdad que es una industria muy internacional. Son transacciones muy internacionales, pero en otros mercados es que es verdad que hay un alcance muy amplio, ¿no? Y es lo que debemos promover. No estoy diciendo que seas el lobo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el lobo sería ese alguien que pertenece a una cultura diferente, a un sistema legal diferente, ¿no? Common law frente al derecho civil. Y bueno, digo, me centro solo en el derecho marítimo, sino que hay muchos abogados profesionales en el sector marítimo
importantes astilleros en nuestro país, la industria es importante. Así que, bueno, ¿por qué no soñar, no? ¿Por qué no soñar con tener procedimientos arbitrales marítimos en España? Sí, bueno, creo que está claro que tenemos asociaciones e instituciones especializadas donde debemos establecer esos códigos de conducta y que las partes deben tener ese derecho, ese privilegio de poder elegir, ¿no?, una corte, profesionales generalistas, especializados, y es algo en lo que debemos trabajar todos juntos. Es un desarrollo que debemos conseguir todos juntos. Sí, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la paciencia. Hemos sido la última mesa. Muchas gracias por permanecer y escuchar.